¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una edición más de un tema. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la preparación del cierre para efecto de las personas morales con fines no lucrativos. Como sabemos, ya estamos por finalizar el ejercicio 2021 y con ello conlleva cumplir una serie de obligaciones en vista de la preparación del ejercicio para las personas morales con fines no lucrativos. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por una oportunidad, un nuevo amanecer a todo el equipo de CADEFI, por la oportunidad que me dan, que me brindan siempre, y en especial a ustedes que nos están viendo a través de esta pantalla, agradecerles infinitamente. Vamos a iniciar con una serie de recomendaciones, puntos claves que debemos de tener en cuenta para efectos de la presentación de la declaración anual en el año 2022. Como bien sabido, las personas morales, llamándose sociedades y asociaciones civiles, tienen un apartado de tributación que ellos van a tributar en el régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Y está comprendido el artículo 79 al 89 de la Ley de Impuesto a la Renta. Pero también entendamos que muchas sociedades o asociaciones civiles van a poder tributar en el título de las personas morales, es decir, del régimen general, por el hecho de que algunos no cumplieron con algunos requisitos de poder tributar en el título tercero. Y bueno, vamos a analizar cada una de ellas. Y en primer lugar, tenemos que estudiar de manera introductoria, porque también tengo entendido que va a haber un curso acerca de las sociedades y asociaciones civiles que de manera más explícita lo van a abordar. En este caso vamos a considerar algunos puntos importantes acerca de las sociedades. En primer lugar, vamos a entender qué significa una sociedad civil. Y para ello, como es bien sabido, encontramos el Código Civil Federal, en donde nos define qué es una sociedad y una asociación civil. También entendamos que cada entidad, en cada estado va a existir un código civil que va a regular este tipo de sociedades. Como es bien sabido, estas sociedades nacen bajo el Código Civil Federal. Pero como les vuelvo a repetir, también hay un código civil para cada entidad. Y de conformidad con el artículo 2688 del Código Civil Federal, nos establece que una sociedad civil es el contrato por medio del cual los socios se van a obligar mutuamente a combinar sus recursos para realizar un fin común. Pero ¿cuál es la característica de una sociedad civil? Que nos establece que no constituyen una especulación comercial. Acuérdense que cuando hablamos de especulación comercial, da a entender que va a existir una ganancia. ¿Derivado de qué? Sabemos que una empresa que se dedica a la compra-venta de mercancías, pues bueno, lo que pretende es obtener una ganancia. Por lo tanto, va a haber un precio de compra y un precio de venta. Y sobre ese lapso va a existir un porcentaje de ganancia. Eso se le conoce como especulación comercial. En este sentido, las sociedades civiles no pretenden, no es el objeto por el cual son creadas, que exista especulación comercial. Sin embargo, comentarles de que cuando exista una especulación comercial ya no van a poder regirse bajo el Código Civil Federal. En este sentido, tendrían que regirse bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque tendríamos que considerar que es un acto de comercio. Y entendamos que el acto de comercio está comprendido en el artículo 75 del Código de Comercio. Ahí nos define cuándo se considera un acto de comercio. Y unos ejemplos de sociedades civiles tenemos los que constituyen profesionales. Y bueno, aquí encontramos, por ejemplo, los despachos contables, ya sea de abogados, contadores, ingenieros, etcétera. Ellos se constituyen bajo una sociedad civil.
aquellas que estén autorizadas para recibir donativos. Acuérdense que también las sociedades y las asociaciones civiles pueden sin problema obtener donativos. Claro que para ello va a tener que tramitar previa autorización, pues bueno, los requisitos que deben de cumplir para ser donataria autorizada. Déjenme comentarles también que en nuestro desarrollo del tema vamos a abordar el tema de las donatarias autorizadas, que tienen que tener en cuenta algunas recomendaciones para efectos que si hoy ustedes llevan la contabilidad de este tipo de sociedades, pues bueno, que tenemos que tener para que el día de que estemos presentando la declaración anual, pues bueno, no nos salga un impuesto a pagar, porque acuérdense que tanto para sociedades y asociaciones civiles existe un concepto que se llama remanente distribuible, que en personas morales del régimen general se le conoce como la utilidad fiscal. En este caso es el remanente distribuible. Aquellas sociedades también que se dediquen a la enseñanza, por ejemplo, escuelas, pero la característica es que para poder tributar como personas morales con fines no lucrativos y gozar de la exención para efectos de el impuesto al valor agregado, pues bueno, tienen que tener previa autorización por parte de la Secretaría de Educación, que es el famoso REBOE. También aquellas empresas que se dediquen a la investigación científica o tecnológica también están comprendidas como sociedades civiles, las dedicadas a la promoción, difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, cine, las que se dedican a la cinematografía también, pueden constituirse como sociedades civiles. Como es bien sabido también, tratándose de empresas que se dedican a la cinematografía, pues bueno, hay estímulos fiscales que van aplicadas a este tipo de entidades, pero bueno, va a ser otro tema de estudio. También vamos a comprender que van a existir sociedades civiles, aquellas que se dediquen al apoyo de las actividades y objetivos de los museos dependientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Si nos damos cuenta, en el caso del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pues bueno, tienen que tener una previa autorización. También se van a constituir como sociedades civiles aquellas que se constituyan con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro. Aquí las famosas AFORES. Las organizadas con fines políticos o religiosos también son sociedades civiles. Y en cuanto al capital para poder constituir ese tipo de sociedades, pues bueno, se va a poder constituir mediante las aportaciones que hagan en dinero, otros bienes o en su industrias, así como se constituye en cuanto al capital de este tipo de sociedades, de conformidad con lo que nos establece el artículo 2689 del Código Civil Federal. Importante también tener en cuenta que para que tenga validez este tipo de sociedades tiene que estar a través de una escritura pública, tiene que estar plasmado en una escritura. Claro, como sabemos, tienen que tramitar sus respectivos permisos, por ejemplo, inscribirse ante el registro público de la propiedad y cualquier otro permiso que sea necesario para la operación de dicha entidad. Nos establece también el artículo 2689 que se van a formar para poder brindar o desempeñar su objeto ilícito. Si se formara una sociedad para un objeto ilícito, a solicitud de los socios o de un tercero, se va a declarar de manera nula esta sociedad. Pero estamos de acuerdo de que no vamos a constituir una sociedad para brindar o el objeto sea un objeto ilícito. Entendamos que el ilícito puede recaer
cuando, por ejemplo, vienes operando de manera normal, pero ya empiezas con una serie de operaciones que no son muy habituales. Por ejemplo, la compra de una factura, de tal forma la autoridad te puede calificar como un EDO, pues bueno, ahí es un objeto ilícito. Entonces, por ese hecho, los socios pueden tomar decisiones y estas sociedades, pues bueno, pueden ser nulas. Cuando se forme una sociedad con un objeto ilícito, a solicitud de los socios, se va a declarar nula la sociedad y por lo tanto se pondrá en liquidación. También quería comentarles un punto muy importante de que en cuanto al capital decíamos que pues bueno, los socios pueden aportar en bienes. No necesariamente puede ser efectivo, transferencia, etcétera, sino que se va a efectuar la aportación en bienes. Ahora bien, entendamos de que el hecho que se aporte un bien, pues bueno, va a ser para la sociedad. Pero ¿qué sucede en el momento de que alguna sociedad, tratándose de una donataria autorizada, pues bueno, se disuelva? Entendamos que los bienes que formaban parte de esa donataria autorizada van a pasar a formar parte de otra donataria autorizada. En este sentido, la aportación que hizo un socio, pues bueno, en teoría ya no lo podría recuperar porque esa aportación en especie, por ejemplo, que aporte, no sé, se me ocurre un terreno, un edificio, etcétera, va a formar parte de la otra donataria autorizada. Entonces aquí tenemos que evaluar también en cuanto a las aportaciones, porque de llegarse a dar esta situación, pues bueno, creo que estaría en desacuerdo el socio. La sociedad de naturaleza civil que tome la forma de las sociedades mercantiles quedarán sujetas al Código de Comercio. Y como decíamos al inicio, pues bueno, estas sociedades se constituyen bajo el Código Civil Federal, pero si ya implica un tema de actos de comercio, pues bueno, ya no se va a regir por el Código Civil Federal, sino que ya quedaría en lo que nos establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Por qué? Porque acuérdense que comentaba al inicio que estas sociedades pueden tributar en el título segundo y también en el título tercero de las personas morales. En el segundo, cuando ya no reunieron ciertos requisitos del título tercero o ya no están desarrollando las actividades por el cual fueron constituidas, pasan al título segundo. Y con ello, pues bueno, todas las obligaciones, es decir, van a determinar el coeficiente de utilidad, el ajuste anual por inflación, etcétera, etcétera. Todas las obligaciones que conlleva estando dentro del título 2. El contrato de estas sociedades, pues bueno, va a contener ciertos requisitos. En primer lugar, pues bueno, va a tener el nombre y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse. En este caso, pues bueno, que tienen esa capacidad de cumplir con ciertas obligaciones para lo cual crearon este tipo de sociedades. La razón social, también se va a constituir la razón social. Acuérdense que la razón social va a ser tramitada y va a ser emitida por la Secretaría de Economía. El objeto de la sociedad, también el importe del capital y la aportación que cada socio va a contribuir a la sociedad civil. Entonces, estas son algunas consideraciones en cuanto a las sociedades civiles. Les vuelvo a repetir, va a existir un curso especialmente de sociedades civiles. Acá estamos dando algunas consideraciones de manera general para efectos de el estudio de este tipo de sociedades. Ahora bien, encontramos también las asociaciones civiles. Acuérdense que en el caso de las sociedades civiles vamos a denominarle a los integrantes socios.
y los integrantes de la asociación civil se le conoce como asociados. Bueno, en primer lugar tenemos la definición que nos establece el artículo 2670 del mismo Código Civil Federal. Y nos establece que se va a considerar como una asociación civil cuando varios individuos convinieran en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga el carácter preponderante económico. Constituyen una asociación civil. Normalmente las asociaciones civiles son aquellas que normalmente conocemos como las donatarias autorizadas, pero les vuelvo a repetir, pueden también las sociedades civiles ser donatarias autorizadas. En este sentido, también estas asociaciones civiles lo que no perciben es un fin común, sino que perciben un fin, de carácter preponderante económico. Lo que pretenden estas asociaciones civiles es ayuda hacia las comunidades. Por ejemplo, vamos a encontrar sociedades como los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen, las asociaciones patronales, así como hay también asociaciones de trabajadores o sindicatos de trabajadores, también hay sindicatos de patrones. Cámaras de comercio, por ejemplo, la Cámara de Comercio, estas se consideran asociaciones civiles y para ello van a tener que determinar el remanente distribuible, que de entrada déjenme comentarles que no son causantes del impuesto sobre la renta. Sin embargo, van a ser sujetas o van a estar obligadas al pago del impuesto sobre la renta cuando, realicen operaciones que no forman parte de su objeto. Por ejemplo, la venta de un bien mueble o inmueble o cualquier otro ingreso que no forme parte del objeto. Ahí están en presencia de la obligatoriedad del pago del impuesto sobre la renta. También cuando exista el remanente ficto, también en ese sentido se estaría en la obligación del pago del impuesto sobre la renta. Otro supuesto, cuando hagan la distribución de estos remanentes a sus asociados o hacia sus socios. En ese sentido, sí estarían obligadas al pago del impuesto sobre la renta. Las asociaciones civiles, colegios de profesionales y los organismos que los agrupen. Y aquí un claro ejemplo son los colegios, por ejemplo, de contadores. Sabemos que en teoría, en primer lugar, tenemos al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pero encontramos como ciertas ramas. Estas ramas pues serían los colegios de cada entidad. Ellos también se constituyen como asociaciones civiles. Lo que vemos marcado subrayado, déjenme comentarles que ellos pueden determinar un remanente ficto. También les comento de que lo que está marcado en color rojo, ellos tendrían que ser donatarias autorizadas. Entonces, entendamos que en el capítulo 3 de las personas morales, es decir, personas morales con fines no lucrativos, vamos a encontrar aquellas asociaciones o sociedades civiles que sean donatarias autorizadas y las que no sean como tal. Es decir, que no tramitaron su trámite de donatarias autorizadas, pero para cada una de ellas van a tener que cumplir con ciertos requisitos. En el caso de que no se cumplan con esos requisitos, van a dejar
de tributar en esa sección y se van a ir al régimen de las personas morales, al régimen general. También encontramos las asociaciones de beneficencias. Y tratándose de asociaciones de beneficencia, estimados amigos, déjenme comentarles que adicionalmente del Código Civil de cada estado tienen que regirse de otras leyes. Por ejemplo, la ley del fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, ley sobre fundaciones y asociaciones de beneficencia, y asimismo como el reglamento de la ley sobre fundaciones y asociaciones de beneficencia, es decir, que se van a apoyar de otras legislaciones para poder desempeñar o llevar a cabo el objeto por el cual fueron constituidas. Estimados amigos, también les recuerdo que favor nos hagan llegar sus preguntas. Estamos analizando, estamos desarrollando el tema. Recomendaciones para el cierre de las personas morales con fines no lucrativos, es decir, sociedades y asociaciones civiles, tanto del título segundo como del título tercero, para efectos de las personas morales. En conclusión, vamos a definir que una asociación civil tiene un fin común lícito, preponderantemente económico, y la sociedad civil tiene un fin común lícito de la misma forma, preponderantemente no económico, sin especulación comercial. Y para efectos de materia fiscal, vamos a entender que unas son con fines lucrativos y otras son con fines no lucrativos. De tal forma, las que se van a considerar con fines no lucrativos van a tributar en el título tercero y las que son con fines lucrativos estarán tributando en el título segundo de las personas morales. Lo anterior es una breve introducción acerca de las sociedades y asociaciones civiles. Ahora bien, de aquí en adelante voy a abordar recomendaciones, sugerencias que debemos de tener en cuenta para efectos de llevar a cabo nuestro cierre contable, fiscal, laboral del ejercicio 2021 e identificar cuál sería el impacto derivado de las operaciones que estamos realizando en nuestro día con día. Para ello, en primer lugar, vamos a hablar acerca de las sociedades y asociaciones civiles que tributan en el título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Y para ello, me permito iniciar con algunas obligaciones que debemos de tener en cuenta en materia contable. Cuando estas personas morales tributen en el título segundo, tienen que cumplir con llevar su contabilidad de conformidad con las normas de información financiera. Acuérdense que también tratándose de personas morales con fines no lucrativos, están en la obligación de llevar la contabilidad de conformidad a las normas de información financieras, de conformidad con el reglamento del Código Fiscal, el artículo 33 y el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, lo que va a diferenciar es en la emisión de los estados financieros, porque para efectos de las personas morales del título 2 van a tener que elaborar los estados financieros y se van a regir por el boletín correspondiente. Ahora bien, para las personas morales con fines no lucrativos también tienen que elaborar sus estados financieros, que es de acuerdo a la NIT B16 para poder elaborar estos estados financieros. También vamos a analizar cuándo estarían en presencia de enviar la contabilidad electrónica, porque como les comento, de entrada sí tienen que llevar contabilidad de conformidad
al Código Fiscal de la Federación de conformidad a las normas de información financiera. En este sentido, vamos a tener que emitir los estados financieros, pero para ello, pues bueno, les damos la bienvenida a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Facebook. Por favor, nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de esta red social o a través de la plataforma de CADEFI. Estamos analizando recomendaciones que tenemos que tener en cuenta antes de finalizar el ejercicio de 2021 para efectos de las personas morales con fines no lucrativos, es decir, las sociedades y asociaciones civiles. Bueno, comentábamos que tratándose de personas morales que tributen en el título 2, es decir, sociedades y asociaciones civiles, pues bueno, van a cumplir con las obligaciones que nos establece el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y en este sentido, pues bueno, es elaborar los estados financieros. Y normalmente lo que hacemos acá es que, y he visto en las empresas, que solamente se elabora el estado de situación financiera y el estado de resultados. Pero ¿qué sucede con los demás estados? Es decir, el estado de patrimonios, de variaciones al capital contable, el estado de flujo del efectivo, no lo elaboran, pero la obligación sí implica llevarlos a cabo, porque en base a ello, pues bueno, nos va a servir para tomar decisiones tanto a los usuarios internos como también a los usuarios externos. Es decir, cuando tú vas a tramitar un crédito, pues bueno, te piden los estados financieros y en base a ello, pues bueno, te evalúan cuál es la capacidad de liquidez que vas a tener para poder hacerle frente a esa obligación que vas a adquirir. También comentarles que como asesores tenemos que analizar esta información financiera. A través de las razones financieras, una materia que cuando estábamos en la universidad nos enseñaron, análisis e interpretación de estados financieros, tenemos que también llevarla a cabo y presentárselo a los integrantes de cualquier entidad, porque en base a ello van a tomar decisiones. Recomendación: tratándose en materia contable, debemos de elaborar los estados financieros proyectados a diciembre para efecto de conocer el impacto financiero y fiscal para la mejor toma de decisiones. En este sentido, tenemos que realizar un precierre ya este mes de cómo nos va a impactar tanto en el ámbito financiero, también en el ámbito fiscal. Y para ello también es importante que analicemos la presentación de la declaración anual. Acuérdense que tratándose de personas morales del título 2, nos establece la ley del impuesto a la renta que vamos a presentar a más tardar la declaración anual en el mes de marzo, el último día del mes de marzo. Pero ¿qué sucede, estimados amigos? Que si nosotros podemos presentar la declaración en enero o en febrero, en el efecto de que si tenemos un coeficiente de utilidad menor al que veníamos utilizando en 2021, recomendable presentarlo en esos meses. También otra recomendación es que si tú tienes un saldo a favor en la declaración anual de 2021, pues bueno, también vas a poder utilizar ese saldo a favor en los pagos provisionales siguientes. De tal forma, tenemos que evaluar, presentar antes de la fecha estipulada por la ley en materia, la declaración anual y utilizar ciertos beneficios. También, por ejemplo, si tenemos alguna pérdida fiscal, es decir, si traíamos utilidad durante 2021, pero para 2022, es decir, cuando presentemos la declaración anual, nos genera una pérdida, también la podemos utilizar para efectos de los pagos provisionales. Entonces,
Es así como tenemos que tener en consideración ciertas recomendaciones que tenemos que utilizar, o ciertas, no estrategias, sino que ciertos puntos claves para efecto de que podamos ayudar a las empresas. Además de poder elaborar los estados financieros, también tenemos que elaborar las notas a los estados financieros. Estas notas, que también he visto que no muy lo realizan las empresas, pero son de mucha importancia, porque a través de ello va a venir detallada la información que viene plasmada en el